Bienvenidos a Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerles detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. Irán e Israel anunciaron una pausa en sus acciones militares tras los ataques cruzados que amenazaron con terminar el frágil cese al fuego. Sin embargo, las partes siguen amenazando con retomar las hostilidades. Al menos 6 palestinos, entre ellos un menor de edad, murieron tras un nuevo ataque israelí en Gaza. En una expansión de la zona de control, las tropas de Israel atacaron áreas cercanas a los campamentos de Han Yunis y Jabalia. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley de Regulación de Estados de Excepción un día después que esta fuese aprobada por el Parlamento. La misma busca permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en los bloqueos. Irán anunció que pone fin a sus ataques contra Israel iniciados el pasado domingo, los primeros desde la tregua alcanzada el 8 de abril, al tiempo que con intervención de Donald Trump, Israel pausó el intercambio contra el territorio de mayoría persa. La condición para que el pacto sea duradero es evitar los ataques mutuos y sobre el sur del Líbano por parte de Tel Aviv. Según el portal Axios, el presidente estadounidense le advirtió al primer ministro israelí que si retoma la guerra contra Irán podría correr el riesgo de quedarse solo. Veamos más en el siguiente informe. Los últimos intercambios de disparos entre Israel e Irán supusieron un desafío directo a los esfuerzos de paz impulsados por Donald Trump. Declaraciones en su red social Truth Social, llamada con sus homólogos. El presidente estadounidense decidió entonces actuar como mediador. Las hostilidades están ahora suspendidas. Benjamin Netanyahu lo confirmó en un discurso televisado tras haber hablado directamente por teléfono con el presidente estadounidense, pero la amenaza persiste. Si el régimen terrorista en Irán comete el error de atacarnos de nuevo, responderemos con contundencia, porque Israel tiene pleno derecho a la legítima defensa y lo ejercemos en la medida necesaria. Un poco antes, Irán también confirmó el cese de los ataques, aunque manteniendo ese mismo tono amenazante. El cuartel general de Hatam al-Anbiya ha subrayado en su comunicado que si continúan las agresiones y los actos maliciosos, especialmente en el sur del Líbano, se tomarán medidas mucho más severas y contundentes. No se habían producido ataques directos entre ambos países desde la tregua del 8 de abril. Israel atacó el domingo sistemas de defensa y una planta petroquímica en el suroeste de Irán para responder a una treintena de misiles lanzados desde el territorio iraní. Irán, por su parte, justifica sus ataques como una respuesta a los ataques israelíes contra su aliado Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut. Este lunes, aunque Israel ha dejado de bombardear Teherán, el país ha indicado que su ejército seguirá atacando al grupo proiraní Hezbollah en el sur del Líbano. Tel Aviv ha atacado en particular la ciudad de Tiro. En cuanto a las negociaciones de paz, el mediador oficial, Pakistán, ha insistido en que se estaba a punto de alcanzar un acuerdo. Ha hecho un llamamiento a la moderación a todas las partes. En Gaza, al menos 6 personas murieron, entre ellas un menor de edad, tras nuevos ataques israelíes sobre diversas zonas del enclave. Las tropas del Estado de mayoría judía atacaron vía aérea una zona cercana a un campamento de tiendas de campaña en Han Yunis y también un campamento de refugiados en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. Médicos también denunciaron un bombardeo cerca del hospital Al-Aqsa, mientras en El Cairo los negociadores trabajan para mantener el alto al fuego alcanzado tras la intervención de Estados Unidos. Veamos más en el siguiente informe. El cuerpo de Yad, de 8 años, yace en los brazos de este paramédico. Es uno de los palestinos que murieron por ataques israelíes este lunes en la Franja de Gaza. Su padre, con la mochila de su hijo en las manos, se despide de él por última vez. Mi hijo tenía 8 años. ¿Qué hizo mal? Salía de la escuela. Esta es su mochila con sangre, esta es la mochila. ¿Qué hizo mal este niño? Miren la metralla en su cuello. Estaba tirado en el suelo. No hay poder ni fuerza sino en Dios. Estas embestidas israelíes tuvieron lugar en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte del devastado enclave. Aunque según fuentes sanitarias palestinas, también se registraron ataques aéreos y proyectiles en Han Yunis, en el sur.
Este tipo de hostilidades mató solo este fin de semana por lo menos 18 personas, de acuerdo al Ministerio de Salud gazatí. Cada día mueren mártires en Gaza. Israel viola el alto el fuego a diario, continúa sus ataques y bombardea tiendas de campaña y civiles por doquier. Israel no ha cesado la guerra ni una hora ni un día en la franja de Gaza. Por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los mediadores para que contengan al criminal Netanyahu y pongan fin a este exterminio de la franja de Gaza. Hamás e Israel se acusan constantemente de violar la tregua en vigor que no ha podido poner fin a las muertes en Gaza. Funcionarios de salud sostienen que los ataques israelíes han matado a más de 950 personas desde la firma del pacto, contrastado con los 4 soldados de Israel que han muerto a manos de milicianos durante el mismo periodo. En la capital de Albania, Tirana, miles de personas salieron a las calles para expresar su rechazo a un proyecto turístico que prevé poner en marcha Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Además de la capital, las manifestaciones se llevaron a cabo en la costa sur del país, donde se prevé construir el complejo. Las protestas están impulsadas bajo el argumento que el proyecto tendrá un impacto ecológico. Una piedra en el zapato para las ambiciones de Jared Kushner. Cientos de albaneses se movilizaron en Tirana frente a las instalaciones gubernamentales para pronunciarse contra la construcción de un complejo turístico en una zona costera protegida en las zonas del mar Adriático, conocida como Esvernek. El proyecto, que tiene entre sus inversores a Affinity Partners, la empresa del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y su hija Ivanka, un centro vacacional de lujo que tiene el visto bueno del gobierno de Edi Rama. Vale, si estuviera en Estados Unidos y construyeran un complejo turístico de 5 estrellas en el Gran Cañón, me enfadaría mucho porque es un tesoro nacional. Y lo mismo ocurre aquí con Esvernek para Albania. Es un tesoro nacional. Para mí, el gobierno de Albania es el peor gobierno del mundo. Esto es corrupción. Corrupción en su máxima expresión. En diciembre de 2025, Jared Kushner tuvo que detener la construcción de un complejo hotelero en Belgrado, Serbia, sobre las ruinas en donde se ubicaba el cuartel general del ejército de Yugoslavia destruido por la OTAN. Al igual que en Albania, el proyecto fue objeto de críticas por parte de la oposición y de manifestaciones ciudadanas masivas. El esposo de Ivanka Trump también hace parte de la Junta de Paz para Gaza. Es así como el empresario está involucrado en los planes inmobiliarios para reconstruir el enclave palestino. Según información pública, Affinity Partners tiene un portafolio de más de 5.400 millones de dólares y ha entablado fuertes vínculos con los fondos de inversión estatales de Arabia Saudita y Qatar, realizando inversiones en empresas tecnológicas, inteligencia artificial y bienes raíces en diferentes lugares del mundo. Una expansión financiera que se suma a las labores diplomáticas de Kushner dentro de la administración Trump, encabezando las negociaciones para terminar la guerra en Irán, el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás y la intermediación entre Ucrania y Rusia. Más de 70.000 personas, en su mayoría jóvenes, asistieron al encuentro con el Papa León XIV en la continuación de su visita a España. Después de visitar el Parlamento del país, donde instó a la nación a defender el secreto de confesión, el sumo pontífice acudió al Estadio Santiago Bernabéu, donde dirigió palabras a los jóvenes. También León XIV sostuvo un encuentro con las familias de las víctimas de abusos sexuales e instó a la Iglesia a escuchar su versión y ofrecer reparación ante los hechos. En Perú se mantiene el conteo de votos tras la segunda vuelta presidencial llevada a cabo este domingo. De acuerdo con los resultados del conteo más reciente, Roberto Sánchez, candidato por el partido Juntos por el Perú, lidera el proceso con el 50% de los votos, superando por poco más de 30.000 votos a Keiko Fujimori. La expectativa respecto a los resultados provocó una caída en el valor de la bolsa y entre las principales compañías de la nación. Pese a la incertidumbre, ambos candidatos hicieron un llamado a la calma y a esperar los resultados oficiales del balotaje. Cada acta va a ser muy importante, así que creo que lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Hago también un llamado a que los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales, que tenemos más de 100 de ellos desplegados en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar, ¿no?, cada una de estas actas. Y bueno, vamos a tener que esperar y respetar los resultados. Hay que tener tranquilidad y serenidad, ¿no? Ya se han emitido importantes resultados
a conteo rápido, ¿no? Y nosotros también agradecemos ese respaldo. Estamos confiados, optimistas, pero como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está por develarse. En Bolivia, este lunes, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley de estado de excepción, que le permitiría desplegar el ejército en el territorio nacional. La acción se presenta justo cuando se cumplen 7 meses de su toma de posesión. El Congreso aprobó este domingo el texto en el contexto de prolongación de las protestas y bloqueos antigubernamentales impulsados por la Federación de Campesinos Tupac Katari y por la Central Boliviana, que denuncian su exclusión en las decisiones de un gobierno al que apoyaron en 2025. Ambas organizaciones insisten en la dimisión de Paz. Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías bajo aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático, este proceso constitucional. Por eso reitero, el diálogo siempre. Nuestra mano está extendida para seguir siempre del diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marcet, sus días están contados. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español.